Saludos hermanos de la iglesia cristiana White River, mi nombre es Luis Espinosa y tengo el enorme placer de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Yo estoy acá en Caracas, Venezuela, y aunque estamos separados por la distancia, estamos unidos por el Espíritu Santo y la comunión que tenemos en Jesucristo. Quiero invitarlos a que oren conmigo para que sea el Señor guiándonos durante este tiempo y para que sea su palabra afectando nuestros corazones y renovando nuestras mentes. Vamos a orar. Señor, queremos entregarte este tiempo, Padre Santo, para que seas tú hablando por medio de tu palabra, para que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, Señor, y para que tu palabra, Señor, pueda afectar nuestras mentes, nuestros corazones de manera positiva, que podamos salir cambiados, Señor, de este tiempo y que podamos salir renovados, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sé que en estos tiempos difíciles seguramente han estado pudiendo experimentar la gracia de Dios, y es algo en lo cual nos alegramos. Estamos en una serie de sermones que se ha llamado una realidad no elegida. Y es difícil, ¿no? A veces cuando enfrentamos una situación para la cual no estábamos preparados, para la cual no teníamos ni idea que venía, es difícil como encontrarnos cómo reaccionar de una manera correcta, ¿no? Sin embargo, a veces sí recibimos algunas advertencias, a veces sí recibimos algunas información que nos avisa que viene una tormenta, que viene un tiempo difícil. Este fue el caso de la comunidad de Pax Christian en Mississippi en el año 69. Esta comunidad había sido advertido acerca de una gran tormenta que estaba por llegar. Un huracán llamado Camille, el cual llegaría en las próximas horas. Sin embargo, la gente de aquella pequeña comunidad ignoró por completo todas las advertencias que le habían realizado. Nosotros no sabemos ahora mismo si ellos fueron ignorantes del peligro, si se confiaron demasiado. Lo que sí sabemos es que ellos recibieron suficientes advertencias por parte de la policía de que debían evacuar sus casas. Sabemos también que ante tal advertencia la policía solo recibió burlas. La gente les contestaba: méteme preso, no me voy a ir de aquí en mi casa, sácame tú mismo, no me voy a mover de acá. Y muchas respuestas parecidas. El resto de la historia es bastante predecible. Como se tenía previsto, el huracán golpeó fuertemente esa zona y arrasó con toda aquella comunidad, causando muchas muertes a su paso. La historia a veces nos sirve de advertencia, de manera que nosotros no cometamos los mismos errores del pasado o que ignoremos las advertencias que se nos han realizado. De manera que cuando prestamos atención a esas advertencias, podemos tener un resultado diferente del que obtuvieron aquellas personas que no prestaron atención a las advertencias. Alguien dijo una vez que aquellos que no estudian el pasado están condenados a repetir sus errores. Se dice también que el ser humano es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra. Parece que nosotros no aprendemos de nuestros errores o de las experiencias de los demás. A veces no nos tiene que pasar necesariamente a nosotros, pero si vemos que alguien se cae, se tropieza o que no hace caso a una advertencia y le ocurre algo malo, nosotros deberíamos aprender de eso, ¿no? Aunque no nos pase a nosotros, creo que es la manera más segura, de hecho, de aprender. Vamos a ir directamente al capítulo 5 de Daniel, que es el capítulo que nos toca estudiar hoy. Versículos 1 al 4 vamos a estar leyendo primeramente. Dice así: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza, y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Este capítulo lo podemos entender en relación al capítulo anterior, el capítulo 4, donde hablaba de ese orgullo que caracterizó a Nabucodonosor por gran parte de su vida, ¿no? Y de su reinado. De hecho, vemos la repetición de muchos temas, ¿no? Aquí nos encontramos, sin embargo, la primera y única aparición de Belsasar en toda la historia que narra David, ¿no?
la cual está marcada por su arrogancia, por blasfemia e idolatría. Elementos que pudimos identificar en la vida de Nabucodonosor. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos, como vamos a ver a continuación. Vemos que Nabucodonosor se exaltó a sí mismo, pero cuando fue confrontado por el Señor, no le quedó otro remedio que reconocer quién es el soberano y quién es el rey de reyes. Y Dios lo restableció en su reino. Belsasar, en cambio, como les comenté, estaba caracterizado por ser una persona muy arrogante. No aprendió el ejemplo de su predecesor, Nabucodonosor. Al contrario, se exaltó a sí mismo por encima de Dios. Cometió blasfemia también. La blasfemia es denominada el acto de deshonrar a Dios por medio de las palabras o acciones. Y aquí fíjense que encontramos a Belsasar haciendo ambas cosas. Usó de manera indebida los objetos asociados con Dios, objetos sagrados, y adoró a falsos dioses, cometiendo así también idolatría. Qué increíble, ¿no? Vamos a seguir acá del versículo 5, ¿no?, en adelante. Dice así: en ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a esos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Eso hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, su padre, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a este hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y le dirá lo que significa este escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Lo primero que nosotros podemos aprender por medio de esta historia es que vivimos con un peligro latente afuera de nuestras puertas. Fíjense que es interesante que este rey Belsasar estaba allí celebrando un banquete, estaba tranquilo, ¿no? Y a simple vista podemos ver que fue bastante inesperada esta irrupción de Dios acá en la historia, ¿no? Pero sabemos que en medio de esta fiesta era una contradicción, porque la ciudad de Babilonia en este momento estaba siendo sitiada. En esa precisa noche, esa misma noche, a las afueras del muro de la ciudad había un gran ejército que estaba tratando de entrar y de tomar la ciudad.
por medio de este capítulo, vamos a ver un poco más adelante, que vemos que esa misma noche ese ejército invasor logró su cometido, logró entrar a la ciudad. Pero qué increíble que en medio de todo este peligro que estaba rodeando a este rey, él estaba allí, tranquilo entre comillas, ¿no?, celebrando una fiesta. No sabemos si a propósito decidió ignorar el peligro, no sabemos si confiaba demasiado en los muros de su ciudad y simplemente pensó, bueno, esta gente no va a poder entrar. Lo que sí sabemos es que este hombre se confió demasiado, no prestó atención a las señales que tal vez se le estaban presentando y decidió ignorar el peligro. Aquí tenemos ya que Daniel se presenta delante de él y me gusta la actitud de Daniel, porque Daniel siempre ha sido demostrado como un hombre bastante confiado, ¿no?, en el Señor, un hombre que no tenía miedo de decirle al rey cara a cara lo que el Señor le había mandado a decir, ¿no? No tenía miedo de confrontarlo. Versículo 18 dice así: el Dios Altísimo, Daniel ya hablando directamente al rey, el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos y naciones. Gente de toda lengua, a quien él quería matar lo mataba, a quien quería perdonar lo perdonaba, y si quería promover a alguien lo promovía, y si quería humillarlo lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció el Dios Altísimo, que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Miren, este pasaje es impresionante y es súper importante. Versículo 22 dice: sin embargo, a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanza a dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Hemos hablado de la importancia de observar la historia, ¿no? De observar las advertencias que se hicieron en el pasado, de manera que nosotros podamos prestar atención a algunas señales y que no cometamos los mismos errores nosotros en nuestra vida. Podemos aprender, como dije anteriormente, ¿no?, de nuestros errores o de los errores de los demás. Si vemos que a alguien le sucedió algo, entonces nosotros tenemos como cuidado, ¿no?, de no meternos en la misma situación o de observar tal vez algunas advertencias de manera que nosotros no caigamos o no cometamos los mismos errores. Este versículo 22 nos encontramos acá que Daniel está confrontando directamente a Belsasar. ¿Por qué? Porque él no prestó atención al ejemplo de Nabucodonosor. Belsasar seguramente había sabido de cómo Dios humilló a Nabucodonosor y cómo lo restauró cuando Nabucodonosor reconoció la soberanía del Dios del cielo. Sin embargo, Belsasar siguió en su rebeldía, siguió en su soberbia y no se humilló. Romanos 15:14, si me pueden seguir allí en la lectura, dice lo siguiente: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. El apóstol Pablo está hablando acá a la iglesia de Roma y le dice que todo lo que se escribió en el pasado sirve como ejemplo para nosotros, para que, a fin de, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Nosotros podemos ver acá los ejemplos de muchas personas que tal vez obedecieron a Dios y otros que desobedecieron, y las consecuencias que sufrieron cada uno de ellos. En este caso la situación era la misma. Belsasar había escuchado seguramente la historia
Seguramente él sabía de primera mano todo esto que le había acontecido al rey Nabucodonosor. Sin embargo, Belsasar se mantuvo en su rebeldía. Nosotros hoy en día podemos seguir el ejemplo de Nabucodonosor, que se arrepintió y honró a Dios, o podemos seguir el ejemplo de Belsasar, el cual ignoró el peligro y se mantuvo en su soberbia. Nosotros hoy en día, como les hablaba, ¿no? Hay un peligro que está latente allí afuera de nuestras puertas. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nuevamente habla de que hay una batalla espiritual que se está librando. Ahorita mismo, en este momento, hay una batalla espiritual que se está librando. Y si nosotros no somos conscientes de que esa batalla se está librando, si no abrimos nuestros ojos a esas realidades, puede ser que nos ocurra algo parecido a lo que le ocurrió a Belsasar. Nosotros tenemos también un enemigo en común que está allí tratando de burlar nuestras defensas, tratando de entrar e invadir nuestra ciudad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Jesús hablaba que Satanás viene a robar, a matar, a destruir. Y en primera de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice que debemos practicar el dominio propio, mantenernos alerta, porque nuestro enemigo, el diablo, está rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una batalla, hay un enemigo que está bien feroz como un león rugiente, buscando la ocasión de que nosotros nos descuidemos para asaltar y atacarnos. Vamos a ser como Nabucodonosor, que reconoció su dependencia del Dios de dioses, del Rey de reyes y del Señor de señores. O vamos a estar como Belsasar, que simplemente decidió ignorar el peligro a propósito. Decidió ir más allá, a rebelarse completamente contra Dios. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 24 dice así: por eso Dios ha enviado esta mano a escribir lo que allí parece: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Este es el mensaje: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Daniel procede a explicar acá el mensaje que estaba allí escrito en esa pared. Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Hemos hablado que Dios le dio como una segunda oportunidad a Nabucodonosor. En el caso de Belsasar, parece que su rebeldía, su soberbia era tal que Dios simplemente, cuando le avisó, fue simplemente para ejecutar la sentencia. De la misma manera, este mensaje hace un eco para nosotros. Esto que fue escrito para el rey Belsasar también fue escrito para nosotros. Ha sido escrito en nuestras paredes, de manera que nosotros prestemos atención a estas señales y no caigamos en el mismo error que cayó Belsasar. Salmos 39:4, el salmista dice: hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. El salmista de alguna manera entendía que el saber y el recordar lo frágil de nuestra vida, lo limitado que es nuestra vida, nos ayuda a tener en cuenta que nosotros vamos a estar un día allí delante del Rey de Reyes rindiendo cuentas. Nos ayuda a entender que tal vez este tiempo es limitado y que no sabemos cuándo nos van a pedir cuentas. Cuándo Dios va a venir y va a escribir ese mensaje y nos va a decir: hey, hasta aquí llegó tu tiempo. Hasta aquí te doy chance. Ese era el mensaje para Belsasar en ese momento y hace eco también para nosotros hoy en día. La segunda palabra es Tekel o Tekel y el significado es que su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parece que de alguna manera sus obras habían estado siendo evaluadas, habían estado siendo puesto allí en la balanza y había fallado. Falló en su evaluación. Cuando le pidieron cuentas de las cosas, de su vida, de cómo estaba conduciendo su vida, falló.
De la misma manera, este mensaje, Tekel, hace eco para nosotros hoy en día. Nosotros todos seremos puestos en la balanza también. Primera de Pedro 1:17 dice así: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. De la misma manera, Apocalipsis 2:23 dice así: a los hijos de esta mujer, este es una de las cartas a la iglesia, dice: a los hijos de esta mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Estos pasajes ilustran ese tiempo cuando nos toque presentarnos delante de Dios. Y dice que de alguna manera nuestras obras van a ser pesadas, van a ser puestas allí en una balanza, van a ser medidas de acuerdo al estándar de Dios. Vamos a ser pesados. ¿Cómo van a resultar nuestras obras? ¿Vamos a ser rechazados como fue rechazado Belsasar? ¿O vamos a ser aprobados? ¿Vamos a seguir en nuestra soberbia? ¿O vamos a tomar ejemplo del pasado, de las advertencias que se escribieron en el pasado, y vamos a honrar al Dios de dioses con nuestra vida, con nuestros talentos, con todo lo que tenemos? ¿O vamos a seguir el ejemplo de Belsasar? La última palabra es Parsin, y dice: el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. En este momento, Dios básicamente le estaba diciendo: ya la sentencia está ejecutada. Estabas en tu rebeldía con tal soberbia que ya no hay vuelta atrás. Ya mi sentencia está ejecutada, ya se te quitó el reino y va a ser entregado a otro. El rey no tuvo mucho tiempo de arrepentirse, como comenté anteriormente, ¿no? Nosotros, sin embargo, debemos estar alerta, permaneciendo firmes en la fe, porque no sabemos cuándo va a llegar el momento cuando Dios nos pida cuenta de nuestra vida, de las cosas que nos ha encomendado. En Mateo 25, de los versículos 14 al 31, Jesús está hablando de señales y del tiempo, del fin de los tiempos, cómo sería su venida. Y él empieza a contar una historia bien interesante donde un señor se va lejos, pero antes de irse, él le entrega a sus siervos cierta cantidad de dinero y los encomienda a que hagan negocios con ese dinero. Él les dice que vayan, hagan negocios, multipliquen mi dinero, trabajen con él, y cuando yo regrese yo les voy a pedir cuenta de ese dinero. Encontramos en esta historia que llega el día cuando este señor vuelve y empieza a llamar a cada uno de sus siervos, uno por uno. Y interesantemente, todos los siervos que se van presentando le empiezan a rendir cuentas. Señor, mire, usted me entregó aquí tanto dinero, lo multipliqué, lo dupliqué, hice negocios, acá está su dinero. Y este señor lo elogia. Finalmente, el último siervo tenía mucho temor de su señor y le explica: Señor, yo tuve temor de usted, yo sabía que usted es un hombre bastante duro, que usted no acepta tal vez resultados mediocres, y yo escondí su dinero, no quería perderlo, tenía el temor de que si hacía negocio podía perder su dinero, así que yo lo guardé y se lo entrego acá completico, mire, aquí está todo. La respuesta de este señor es que se molesta y básicamente echa a este señor, a este siervo fuera, donde hay sufrir y donde va a estar solo, alejado de la presencia de su Señor. Esta historia ilustra un poco ese mismo sentido de urgencia que tenemos o que debemos tener en nuestra vida. En el caso de Belsasar, Dios irrumpió de manera repentina, ¿no? Y ejecutó su sentencia. Le dijo: mira, te he pesado, te he medido y de verdad que has resultado ser bastante deficiente, bastante pobre tu desempeño, así que voy a ejecutar mi sentencia de una vez. En el caso de nosotros no sabemos. Decía Jesús ahí mismo, ¿no? Que Él no sabe, nadie sabe el día ni la hora. Así que nosotros debemos estar preparados para el día que nos toque rendir cuentas. Finalmente, nosotros tenemos una elección que hacer. En ocasiones como la nuestra tenemos la oportunidad de recibir una advertencia a tiempo, ¿no?
o recibimos oportunidades como le pasó a Nabucodonosor. En otras ocasiones, como en la de Belsasar, Dios ejecuta su sentencia de manera inmediata. Nosotros no conocemos los tiempos de Dios. Por eso, este mensaje de Daniel 5 nos llama a estar preparados. En ocasiones nos vamos a encontrar en situaciones inesperadas, incómodas, situaciones para las cuales no estábamos preparados. Y a veces, siendo honestos, si somos realmente honestos, a veces nuestra reacción no necesariamente es la de alabar al Señor, no es la de glorificarlo, la de honrarlo. Sin embargo, podemos aprender de la historia. Dios quiere que nosotros, sea cual sea la situación, sea que estés encerrado en tu casa, sea que estés pasando angustia, temor, que no hayas podido ver a tu familia, que te haga falta ver a tus amigos, que no estés acostumbrado a trabajar desde tu casa, que no tengas trabajo. El llamado es el mismo. Nosotros podemos seguir nuevamente, ¿no?, el ejemplo de Nabucodonosor o el ejemplo de Belsasar. Yo te animo, mi hermano, a que tú elijas honrar a Dios, a que elijas obedecerlo. No ignores el peligro que está latente allá afuera. No ignores las advertencias. No hagas caso omiso del llamado de Dios. Elige escuchar la voz de Dios. Elige prestar atención a sus advertencias. Elige alabarlo y honrarlo, porque Él es soberano. Es cierto que a veces van a haber situaciones en nuestra vida que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Situaciones para las cuales no encontramos una explicación aparente. Sin embargo, algo que podemos ver en todo el libro de Daniel, un elemento común, es la soberanía y el poder de Dios. El pasaje dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede hacernos daño? Aunque haya tribulación, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, Él sigue siendo soberano. Él sigue estando en el trono. Y nuestra respuesta debería ser la misma. Vamos a seguir honrándolo, vamos a seguir alabándolo, obedeciéndolo, dándole el lugar que Él se merece porque Él es soberano. Te comento esto porque yo sé que a veces cuando ya entregamos nuestra vida al Señor pensamos que ya está todo listo, ¿no?, que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero realmente en la Biblia se hace una y otra vez un llamado a ser renovados. En Romanos 12:2 lo puede leer. Pablo hace un llamado a ser renovados mediante la palabra de Dios para que podamos conocer la voluntad de Dios que dice que es buena, agradable y perfecta. Tú y yo estamos llamados a ser renovados cada día. Romanos 13 es un pasaje que me gusta muchísimo. Versículos 11 al 14 dice así: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Nosotros estamos llamados a vivir de la manera que honre a Dios, porque cada día que pasa, cada minuto que pasa nos acerca más a ese día donde el Señor va a decir: se acabó el tiempo, ya les di demasiadas oportunidades, es el tiempo que ustedes vengan y me rindan cuenta. Para finalizar, mis hermanos, quiero hacerte esta invitación. Si tú que me estás escuchando no has entregado todavía tu vida a Cristo, la primera elección que tú debes hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tal vez tú puedes hablar con tu pastor para que te guíe en este proceso. Es la primera elección que debes hacer. Si ya eres cristiano, entonces el llamado es un poco diferente, ¿no? Elige vivir una vida de obediencia a Dios. En Juan 14:15 Jesús decía: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Elige amar a Dios viviendo una vida de obediencia. Sírvele con tu vida, con tus dones, con los talentos que Dios te ha dado. Y aquí puedes hablar también con tu pastor, con tu líder, con tu mentor al respecto. Dios te ha capacitado con dones, con talentos, que Él quiere que tú pongas al servicio de tu iglesia. No seas soberbio, no seas orgulloso. Elige alabar al Señor con todo lo que tienes. Elige eso por sobre todo, estar preparado para vivir tu fe en cualquier escenario posible. Porque esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas.
que le vivamos alabando y glorificando en todo. Último pasaje que les quiero dejar es Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el final del libro de Eclesiastés. Este es Salomón, el rey Salomón hablando, y dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Vamos a elegir vivir una vida de alabanza y de obediencia al Señor, aún en medio de las circunstancias que no elegimos, circunstancias difíciles y circunstancias tal vez complicadas. Espero que esta palabra los anime y los ayude a tener una perspectiva nueva durante esta semana. Que el Señor les bendiga.